Hola, hola, una vez más en el aeropuerto internacional El Dorado, el aeropuerto de Bogotá, Colombia. Bueno, el día de hoy vamos a ir a explorar un nuevo lugar, ya saben, de eso se trata esto, de explorar lugares, de explicar cosas. Vamos a ver cómo nos va hoy. La idea de esta oportunidad es ir a un sitio que a mí la verdad me encanta, me pone muy feliz saber que vamos a ir allá. Es una parte que queda en el extremo norte de Colombia, más exactamente está en el Caribe colombiano. Para los que no lo saben, Colombia cuenta con dos mares, dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Esta isla está ubicada específicamente en el Atlántico. Lo particular de la isla no solamente es pues lo espectacular de la parte de su naturaleza, las playas blancas que tiene, sus aguas azules súper cristalinas y coralinas, la cantidad de animales que se pueden encontrar, la biodiversidad que tiene, que es espectacular, sino que adicionalmente me he dado cuenta que muchas veces la gente se pregunta si vale la pena visitar los sitios que se presentan como turísticos en esa isla. Hoy vamos a ir a la isla de San Andrés, pero para saber exactamente a qué lugar nos dirigimos en este video, aquí van algunas curiosidades de esta isla. Número 1. El pequeño de la casa. El archipiélago es en realidad el departamento más pequeño de la República de Colombia, siendo su único departamento insular, con unos 78.413 habitantes aproximadamente. Número 2. Origen de su gente. Los raizales tienen herencia inglesa y africana, además influenciados por su cercanía con Haití y Jamaica. Número 3. Idioma único. Si a veces te hablan y no entendiste nada, te cuento que en la isla, además del español como idioma principal, también se habla el creole o criollo sanandresano, una lengua que posee una mezcla de español, inglés y dialectos africanos como lenguas kwa, entre ellas el tui, el ewe, el ibo y también las lenguas mende y mandinka. Número 4. Gran punto comercial. En San Andrés encuentras productos que no se consiguen con tanta facilidad en otras ciudades de Colombia. Esto se debe a que se encuentra muy cerca de Centroamérica, demasiado, tanto que eso le ha traído a Colombia un pleito territorial de décadas con Nicaragua. ¿Para qué conformarse simplemente con whisky si podemos llevar whisky? Número 5. Capital de buceo. Una de las actividades más llamativas de la isla es el buceo. En San Andrés encuentras aproximadamente 40 sitios para observar las maravillas que el mar de los 7 colores trae para el mundo. Número 6. Colores inolvidables. San Andrés es famoso por tener el mar de los 7 colores, porque cuando llegas a la isla, desde el avión puedes observar el mar de diferentes tonos, de azul y verde, que van desde un azul profundo hasta un verde aguamarina traslúcido. Todo un espectáculo de la naturaleza. Número 7. ¿Deportes? ¡Claro! El béisbol es el deporte insignia de la isla. También se practica fútbol, baloncesto y deportes náuticos, entre otros. Y número 8. Adiós impuestos. San Andrés es desde 1953 un puerto libre, por lo que tributos como el IVA no te serán cobrados. Sin embargo, sí tendrás que pagar un impuesto de turismo de entrada a la isla. Y bueno, sabiendo ya todo lo que tenemos que saber del lugar al que vamos a visitar hoy, las islas de San Andrés y Providencia, hacemos el checklist convencional. Pero antes, suscríbanse al canal, suscríbete porque si no, no vale la pena, hombre. Es lo que estoy haciendo yo aquí, ¿qué estoy haciendo yo para que ustedes estén viendo esto si no suscribirse? Puede que edite esa parte. Backpack, ¿listo? Saquito de Hola Mundo, ¿listo? No es un viaje internacional, entonces no necesitamos el pasaporte porque estaré aquí dentro de mi país, entonces el ID chipcha. ¿Listo? Actitud, siempre lista. Vámonos. Bueno, llegamos a San Andrés. Siempre aquí se debe pagar un impuesto de entrada de turismo. Deben llenar estos papelitos, estas formas para poder ingresar. Y cada una de ellas tiene un valor aproximado de unos $50, un poco menos, $40. Estoy exagerando con los 50, $40 más o menos es lo que cuesta cada una de ellas. Es un impuesto para entrar, es un impuesto de turismo, para que lo sepan. Bueno, la idea en esta oportunidad es
hacer básicamente un rank de lugares que ustedes podrían visitar en esta isla. Pero con cada descripción voy a dar una calificación final, como regularmente hacemos en algunos videos. Únicamente que esta vez vamos a cambiarla un poco. He recibido algunas críticas respecto a la forma como lo estoy calificando, poniéndole solamente 4 opciones o estrellas. Así que esta vez va a ser con 5, de 1 a 5, siendo 1 malo y siendo 5 excelente. Y pues ya saben, no vamos a usar estrellas. En esta oportunidad usaremos mantarrayas. Así que una mantarraya es malo y 5 mantarrayas es excelente. Vamos a visitar los lugares que sitios como TripAdvisor o muchas otras páginas más de turismo recomiendan, las cuales son el Hoyo Soplador, la Cueva de Morgan, Johnny Cay, como le dicen en creole el idioma de aquí, o Johnny Cay o Johnny Cay, los manglares y la isla del acuario. Para que de esa forma ustedes se ilustren y cuando decidan visitar esta parte de Colombia, decidan cuál les convence más. Buena parte del ejercicio es también poder entender cuando a veces las recomendaciones comunes no siempre están tan acertadas. Así que, vámonos. Uno de los primeros lugares que recomiendan los portales de viajes es el famoso Johnny Cay, un pequeño islote de poco menos de 5 hectáreas ubicado en la parte norte de la isla de San Andrés y cuyo nombre real es el islote Sucre, que queda a pocos minutos en lancha que podrán tomar con cualquier operador de tours autorizados que se encuentre en el muelle Casa de Cultura o cerca de este. El valor del trayecto de la lancha oscila entre los 5 y 8 dólares más o menos. Siempre debe traer con el precio un seguro de accidentes y no incluye el almuerzo. Aunque este islote se encuentra inhabitado en las noches, pues está prohibido pernoctar ahí, desde las 7 a.m. y hasta las 6 p.m. cuenta con varios establecimientos de comercio para los turistas. Sin duda, un buen lugar para disfrutar de sus playas blancas, sus aguas cristalinas y de un buen coco loco. Como tip, les recomiendo llevar dinero en efectivo y ojalá que sean pesos colombianos, pues en casi ninguna parte de las paradas turísticas de San Andrés reciben pagos electrónicos y aunque reciben dólares americanos, no siempre el cambio favorece al visitante. Mi calificación para este lugar es de 4 mantarrayas sobre 5. Es un lugar de playas muy bonitas, pero de precios exorbitantes. El segundo más recomendado son los manglares de San Andrés. Hay varias formas de visitarlos, uno como caminata ecológica que los incluye y te permite verlos desde un kayak, y otra, la que tomé yo y la más cómoda, con una lancha que da una vuelta por el lugar. Los manglares, ubicados en su mayoría en el noroccidente de la isla, se caracterizan por ser ecosistemas denominados por grupos de árboles conocidos como mangle, los cuales crecen donde se encuentran aguas saladas y dulces. Un paseo perfecto para los admiradores de los recursos naturales. El precio para visitar este lugar en lancha oscila entre unos 4 y 6 dólares, y entrar al parque natural a pie cuesta unos 4 dólares. Sin embargo, el kayak no viene incluido y el precio de este depende de la temporada. Mi calificación para los manglares es de 3 mantarrayas. Si bien puede que el paseo por el parque sea más atractivo, no siempre es fácil encontrarse con la fauna del sitio, y con suerte podrás ver las ostras que se agolpan en el sector. Un ejemplo claro de cómo el creole toma algunas palabras del inglés, las deforma y las hace suyas, es por ejemplo este letrero que vemos acá, que dice put the trash in a can, que viene siendo en inglés más o menos es como put the trash in a can o put the trash in the bin, que básicamente es ponga la basura en pues, la cesta de basura. Como tercera recomendación se encuentra ir al Cayo Acuario, un lugar increíble que está ubicado a un costado de la isla de San Andrés, más exactamente a unos 10 minutos en lancha rápida, y casi todos los paquetes de tours lo incluyen. Es un lugar paradisíaco no solo por sus aguas cristalinas, sino por esto. Mientras nadas, los animales marinos te rodean. Estás en medio de su hábitat y muchas veces estás tan cerca que puedes interactuar con ellos. Aunque si les digo la verdad, hacer cosas como jugar con mantarrayas hace que me cuestiones sobre si está bien o no. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Son team dejen a la mantarraya en paz o no pasa nada? Para mí este lugar tiene una belleza incalculable y por eso le doy 5 mantarrayas sobre 5. En realidad amo visitar este pedazo de paraíso.
Otro lugar que TripAdvisor nos avisorea es la Cueva de Morgan. La entrada para este sitio es de $4.50 y de entrada he de decir que es un poco cara a comparación del resto de lugares que se pueden visitar en la isla. Cuenta la leyenda que el pirata Henry Morgan, un galés nombrado caballero por el rey Carlos II de Inglaterra en 1674, guardaba sus tesoros al igual que los que robaba a los españoles en esta cueva, pero hasta el día de hoy no se ha logrado encontrar ninguno de ellos. Algunos dicen que es posible que cuando se seque el agua dulce que se encuentra allí, los tesoros pueden salir. Por eso la importancia de este sitio. En el lugar se pueden encontrar varios elementos alusivos a sus misiones, así como armas de su tripulación, como pistolas, cuchillos, espadas e incluso cañones. Además de contar con una réplica un poco más pequeña del barco en el que navegaba sobre sus aguas caribeñas. De manera adicional y a modo de entretención, los locales te invitan a bailar un rato al estilo de... ¿pirata? A este sitio le daré 3 mantarrayas, no porque me parezca que carece de valor histórico, sino porque, como dije antes, tiene una entrada que excede el beneficio que se recibe al realizar la visita. Por último, un lugar que sale en todos los portales de viajes relacionados con San Andrés es el Hoyo Soplador. Ubicado al igual que la Cueva de Morgan dentro de esta isla en forma de caballito de mar. ¿Se los había dicho antes que tiene forma de caballito de mar? Bueno, pues si no lo había hecho, sí, la isla tiene forma de caballito de mar. Nice, ¿no? Bueno, en este lugar no te van a cobrar entrada, pero los vendedores del sector insistirán para que compres una de sus bebidas alcoholizantes. Básicamente, ¿qué consiste esto? Esto es un terreno que es de coral y por ahí hay una entrada de un pequeño orificio que queda junto al mar y que con la marea produce un movimiento como dentro de un tubo que sale en este hueco después. ¿Qué pasa? Cuando hay marea alta, pues sencillamente el chorro entra con más presión y se eleva. Es todo lo que es el hoyo soplador. Mi calificación respecto a este lugar, en realidad, considerando que se trata de un atractivo turístico reconocido en varias partes, la verdad, para mí no vale mucho la pena. Yo le voy a dar solamente una mantarraya. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Lógicamente hay muchísimas otras opciones para poder hacer planes, para turistear, para poder aprovechar muchísimo más esta isla, como es el caso de motos acuáticas, veleros, en fin, un montón de cosas que se pueden hacer adicional. Sin embargo, de las que les hablé en este video son las más clásicas y de las que nos hablan todo el tiempo cuando no estamos acá. Esa fue la razón por la que hice este video, mostrándoles las más populares. Si quieren visitar todos estos lugares o no les interesó mucho que digamos, de todas formas creería yo que este sitio brinda una riqueza cultural enorme para aquel que lo visita, así que sin duda es uno de mis recomendados. He venido aquí toda mi vida desde que era un niño y eso hace imposible que no lo recomiende a todos ustedes. Y bueno, como siempre, agradezco a todos los que se quedaron hasta el final de este video, hasta este punto. Y para saber si están ahí en este momento, espero que me dejen aquí en los comentarios un emoji. ¿Cuál emoji va a ser esta vez? Este emoji de acá. El emoji de una islita con playa y una palmerita y un poquito de mar. Este emoji. Si dejan ese emoji, entenderé que se quedaron hasta acá y será mi paga por este video esta vez. Si les gustó, like. Si no les gustó, lógicamente no hay un like. Y si les gustó mucho, suscríbanse a este canal, suscríbanse. Y nos vemos pronto en otro video y me voy a disfrutar del mar. Chao, chao, chao.